La situación presenta claroscuros, o por lo menos sentimientos encontrados. Tenemos que comenzar primero hablando de lo sucedido hoy en La Libertad. Ha muerto un manifestante en Virú durante las protestas. La víctima fue identificada como Jorge Jenner Muñoz Jiménez. Walter Campos, del Sindicato de Trabajadores Agroindustriales de Camposol, confirmó la muerte de este trabajador durante la protesta que realizaban en el sector Valle de Dios, en el distrito de Chao, en la provincia de Virú. INDES informa que en las protestas de hoy hubo un fallecido y 6 heridos. Los heridos se encontraban hasta el cierre de estas líneas en el Centro de Salud Puente Chao. José Muñoz, padre del fallecido, informó que su hijo, además de trabajar en la empresa Camposol, se acababa de comprometer y su esposa está embarazada. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? La estrategia explicada. ¿Quién nos explica la muerte de este joven? ¿Ah? El artículo 1 de la Constitución dice que la defensa de la persona humana se basa en el respeto de su dignidad y que ello es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ese artículo se tiene que cumplir, nada está por encima de eso. Necesitamos saber qué pasó, cómo pasó y quién o quiénes son los responsables. En La Libertad, mientras tanto, el jefe policial aseguró que ningún agente en la protesta tenía armas de fuego. En diálogo con RPP, el general Ángel Toledo aseguró que los policías que dispersaron a los manifestantes solo utilizaron gases lacrimógenos. También ha descartado el uso de perdigones. Debe investigarse, porque lo mismo se dijo en las protestas contra Merino. En Ica, mientras tanto, se ha roto el diálogo entre trabajadores y el gobierno. En Piura, trabajadores de la empresa agroexportadora Pedregal protestan y exigen mejores pagos por horas extras. Y se anuncia también, de acuerdo a información de nuestro corresponsal en Junín, que se ha confirmado un paro provincial en La Oroya por la adjudicación del complejo metalúrgico Doerran Perú. Vamos a conversar más adelante con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, pero hoy, en una rueda de prensa ante la prensa extranjera, el presidente Francisco Sagasti ha admitido que enfrenta intentos de desestabilización de intereses particulares y políticos que presionan en distintas direcciones a las planteadas por su régimen, que lleva poco más de 2 semanas en el poder. Escuchemos. Tenemos la declaración. Al mismo tiempo, también sabemos que hay intereses políticos muy fuertes, y sobre todo en medio de una campaña electoral que acaba de empezar aparentemente, pero como usted ve, está siendo bastante difícil para los candidatos. En ese contexto, nos tocó el encargo de hacernos cargo del gobierno y de la... Ojo a esas líneas, ¿no? ¿Qué es a lo que se refiere el presidente Francisco Sagasti? Vamos a conversarlo a continuación con voces desde el Congreso. En primer lugar, nos atiende Hans Troyes, congresista por Acción Popular. Congresista Troyes, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un saludo a toda la población. Y bueno, pues lamentar el caso sucedido en Virú de la muerte de un trabajador por este tema pues, que se inició en Ica y que hoy está en todo el norte y seguramente en todos los frentes del sector agroindustrial. ¿Van a pedir las explicaciones del caso al ministro del Interior, Kluber Aliaga? ¿Qué se va a hacer en el Congreso por esta muerte? Tiene que hacerse las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades y ahí pues el ministro del Interior tiene que dar las explicaciones hacia el Congreso de lo sucedido, porque es lamentable tener un trabajador en estas condiciones. Lamentablemente no se tomaron las medidas en su debido momento para tocar este tema de la legislación laboral, de la ley de promoción agraria, y hoy pues tenemos estas consecuencias. Hoy me he reunido con dirigentes de ICA. Bueno, ellos están pidiendo básicamente que se respete el sueldo básico, que están pidiendo 70 soles, que también es un sueldo muy alto. Si bien es cierto, el decreto 043 de la ley de promoción agraria tiene algunas mejoras tanto para los trabajadores y también se elimina de algunos beneficios al sector privado. Sin embargo, creemos que se tiene que mejorar. No es posible, por ejemplo, que no se esté considerando el tema de las vacaciones que
que no se le paga al trabajador. Por otro lado, O los es un beneficios tema laborales, bastante... ¿no? Los beneficios sociales, la CTS que se Bueno, licúa. Bueno, mire, los beneficios sociales, tanto la CTS como gratificaciones de Navidad y diciembre o de julio, están incluidos dentro de los 39.19. ¿Por qué motivos? Porque el sector agroindustrial o agroexportador es un sector muy especial. Por ejemplo, tenemos trabajadores de temporada que pueden ser 3 meses, de medio año, y trabajadores que tú contratas por una semana. Si tú lo contratas por una semana a estos trabajadores y no incluyes el CTS, las gratificaciones y las vacaciones truncas, esos trabajadores no van a terminar cobrando el CTS, gratificaciones y vacaciones truncas. ¿Por qué? Porque por una semana no va a regresar a hacer sus trámites a la empresa. Por lo tanto, así se incluya en la ley 728 del régimen general, tiene que estar incluido en su pago. Por lo tanto, si nosotros damos beneficios, por ejemplo, del 15% para que pague el sector agroexportador, Así es. entonces yo creo que esos beneficios, más el 4% de salud que solamente paga y debe pagar el 9%, esos beneficios deben verse reflejados ahora en la mejora salarial del trabajador. Ahora, entonces ahí tenemos que ponerse de acuerdo, sí. tanto la Comisión de Agraria y también la Comisión de Economía, para sacar un dictamen en beneficio de los trabajadores. Ahí vamos precisamente, perdóneme, ahí vamos precisamente porque hay una propuesta que en este momento se está debatiendo en la sesión conjunta de las comisiones de Economía y la Comisión Agraria sobre precisamente lo que estamos conversando, las condiciones laborales agrarias. Entre otras cosas, según da cuenta el periodista Jonathan Castro en Twitter, se está proponiendo la eliminación de los services. ¿Cuáles son, entre otras, esas propuestas precisamente? ¿Y cuándo deben estar listas, además? Sí, mira, yo estoy participando en la comisión y justamente ahorita estoy en la entrevista y yo he justamente presentado una propuesta para que se elimine el service, porque es un abuso que está haciendo. Por otro lado, hay empresas que abusan y les están cobrando de 2 a 3 soles para transportarlos desde la empresa hasta la parcela donde hacen sus labores cotidianas diarias. Por otro lado, por ejemplo, el trabajador se levanta a 4 o 5 de la mañana para ir a laborar y no tiene un desayuno, no tiene un almuerzo y está regresando a su casa a las 4 de la tarde. Entonces, si ese trabajador de los 39.19 paga los 3 soles de transporte, más alimentación, son 2 comidas, estamos hablando un mínimo de 10 soles, entonces pues ese sueldo se va a ver bastante reducido. Por lo tanto, el empleador debe cubrir sus costos. Por ejemplo, mira, en el tema café, en la zona de Cajamarca, claro, el empleador le paga toda la alimentación, desayuno, almuerzo y cena, más el transporte. Y encima le da, y si trabaja lejos de su casa, le da el hospedaje. Entonces, por lo tanto, yo creo que este sector tiene que también darle la alimentación y darle mejores beneficios. ¿Y cuáles deben ser los ingresos? ¿Cómo podría estar estimado el ingreso diario? Por ejemplo, varias boletas de trabajadores dan cuenta de un jornal de 39 soles aproximadamente. Ellos hablan de 60 o 70 soles. Hemos sabido que en Arequipa ganan 80 soles. Y claro, habría que ver también la particularidad de cada tierra, de cada producción de la tierra principalmente, ¿no? ¿Cuál debería ser el jornal? ¿Por dónde se está calculando ello en función al régimen general también, no? Sí, mira, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividad agroindustrial es, porque no todas las actividades agroindustriales tienen las mismas utilidades. Por ejemplo, la uva, la palta, los espárragos y otros tipos de actividades del sector agroexportador tienen que medirse de acuerdo a las condiciones que tienen. Y otro problema que tenemos a nivel nacional es la falta de mano de obra. No solamente es en el tema de Ica, sino también en Trujillo, en Piura y en Cajamarca. Entonces, por ahí también tenemos otro de los problemas, y si nosotros no hacemos un análisis técnico, no verificamos cuánto es esa utilidad que tienen las empresas para poder tener un costo mínimo del costo de producción para pagar la mano de obra, podemos terminar también dañando al sector y posiblemente cerrando muchas empresas. Por lo tanto, ese análisis tiene que ser bastante técnico y de tal manera que no afectemos al sector agroexportador y tampoco a la clase obrera. ¿Y cuándo podría producirse
un consenso congresista, ¿cuándo se tendría lista esta norma, proyecto de norma en ambas comisiones, en estas comisiones conjuntas? Mira, se está trabajando ahora para que mañana se tenga lista la norma y se lleve al Pleno. Ya. Yo nuevamente voy a regresar porque tengo también propuestas que hacer ahí Sí. en beneficio, pues, y que tampoco no sea una norma que afecte al sector agroexportador y termine, pues, cerrándose las empresas y, por otro lado, buscando mejorar en cuanto a tecnología y desplazando la mano de obra, ¿no? Claro que sí. El congresista Hans Troy es de Acción Popular con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista y por los alcances muy concretos y prolijos que usted ha podido compartir con nosotros y con nuestro público. Lo dejamos para que siga participando de esta sesión que se realiza en este momento de las comisiones agraria y de economía. Que tenga unas buenas noches el congresista.